Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar correspondiente al ciclo de charlas que viene realizando INEA de agosto a la fecha. En esta oportunidad se realizará la charla virtual dictada por el investigador Nicolás Ojeda Farías, denominada Uso de maquinaria agrícola en la producción de papas. Nicolás Ojeda es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile. Ingresó a INEA el año 2019 como investigador a través del programa Transferencia y Aplicación de Tecnologías para potenciar la producción de papas en la agricultura de Magallanes, donde actualmente se desempeña como coordinador de ejecución y se dedica a la producción e investigación del cultivo de papas semilla y papas de consumo. Antes de que Nicolás comience, solicito mantener sus micrófonos y cámara apagados para no interferir en la conexión de la presentación. Las preguntas serán contestadas por Nicolás al finalizar la charla, por lo cual se solicita realizar las consultas solo a través del chat, ubicado en la esquina superior derecha. Además, se solicita, por favor, responder la encuesta de satisfacción que será enviada a través del chat. Nicolás, te damos la bienvenida para que comiences con tu charla. Muchas gracias, Carola, por la presentación. Bienvenidos a todos a esta charla denominada Uso de maquinaria agrícola en el cultivo de papas. Aquí solamente compartir una fotito de nuestro semillero de la temporada anterior. Y bueno, en primer lugar aclarar de que un título un poquito más apropiado para los temas que se van a tratar en esta charla es mecanización y tecnificación de labores críticas en la producción de papas, ya que no voy a hablar específicamente de mecanización o en su 100%, sino que también voy a agregar labores que no están tan relacionadas como es la fertilización y el riego, que son muy importantes para que queden afuera. Acá está el temario, perdón, uso de maquinaria agrícola, algunas generalidades, elección del sitio del cultivo de papas y preparación de suelo, fertilización y plantación mecanizada, riego y aporte. Vamos a dejar fuera también la cosecha porque nos vamos a enfocar en lo que se nos viene más encima. Bueno, respecto a las generalidades, el tractor agrícola es un vehículo que produce potencia y energía para realizar distintas labores en la producción agrícola. Nos presta distintos sistemas de aprovechamiento. Tenemos una barra de tiro que nos permite arrastrar, por ejemplo, una rastra, un carro de arrastre, o una sembradora de cereales, por ejemplo. Bueno, todos estos sistemas de aprovechamiento tienen sus normas, que hay que tenerlas muy en claro, distancias, porque uno tiende de repente a moverlas hacia un lado o, digamos, elongar la barra de tiro, etcétera, pero siempre hay que respetar lo que dice la norma del apero y lo que dice el manual del operador del tractor. Mismo tenemos una toma de fuerza que funciona con la fuerza motor del tractor y es un eje de 6 estrías generalmente que gira en la parte trasera del tractor y es capaz de accionar ciertas maquinarias como puede ser una maquinaria estacionaria como una bomba o una maquinaria móvil como puede ser un rototipo. Tenemos también potencia, sistema hidráulico de levante y flujo hidráulico de aceite. Esto funciona, hay un tanque de aceite hidráulico que pasa por un filtro y es impulsado con una bomba hacia una válvula. Y esta válvula entrega flujo hidráulico a ciertas maquinarias que requieren de tienen un cilindro y accionan algún mecanismo, como puede ser una cosechadora de papas que se ve acá. También tenemos, bueno, el sistema tripuntal, que es los dos brazos hidráulicos para levantar o enterrar equipos, y un tercer punto que es un punto de sostén. También existen tractores con potencia de empuje, con alguna pala, otros que tienen alguna polea también, que son tractores antiguos que accionaban algunos equipos estacionarios. Pero los que nos interesan, bueno, son el sistema tripuntal, flujo de aceite, la barra de tiro y la toma de fuerza. Consideraciones generales, bueno, para adquirir un tractor que se pague, ¿no es cierto? Para eso necesitamos que cumpla con las horas de trabajo suficientes. Por lo tanto, si nos vamos a dedicar a un cultivo en específico, como es la producción. Gracias, Eli. También, bueno, para hacer una operación adecuada del apero y del tractor, bueno, considerar no tener la patita siempre puesta sobre el embrague, porque es algo muy común en los tractoristas. Esto solo produce desgaste innecesario, hay que respetar las normas de potencia, hay que evitar esfuerzos excesivos que puedan provocar alguna deformación o ruptura de nuestras máquinas, una regulación correcta, de acuerdo a
manual del apero. Y bueno, considerar también la seguridad del operador. El tractor es una herramienta muy riesgosa. Tenemos una toma de fuerza que gira a altas revoluciones y se han producido accidentes por el mal uso. De repente uno tiende a sacar, por ejemplo, el seguro del cardán de los aperos porque es más fácil o a veces se rompe, qué sé yo, pero es algo fundamental porque es algo que gira con mucha potencia. Engancharse ahí, la verdad es que no es nada bueno. También tenemos que considerar la marcha y las revoluciones correctas. Para esto, bueno, la marcha está determinada por la velocidad y carga requerida de trabajo y tenemos que considerar que tenemos velocidades solapadas, por lo tanto podemos tener 5 kilómetros por hora en segunda, tanto como en tercera, por ejemplo, y si vamos en tercera con el motor un poco forzado, debemos bajar la marcha y aumentar las revoluciones y así también nos produce un ahorro en consumo de combustible. Mantención es muy importante para aumentar la vida útil del tractor, por supuesto. Hay que hacer una constante lubricación del tractor y los aperos. Estamos hablando de que si estamos preparando un suelo a diario, todos los días debemos engrasar todos los puntos del tractor y del apero. No es necesario mucho, pero con una bombilla es suficiente. Hacer la revisión de los niveles de aceite siempre antes de subirse al tractor. Cambios de filtro, también considerar el orómetro, la cantidad de horas desde que se hizo un cambio de filtro. Eso está todo digamos, por catálogo, pero también hay que revisarlo frecuentemente. Bueno, nos vamos ahora a las papas y vamos a partir con el primer paso previo al cultivo, que es la elección del sitio de cultivo de papas y la preparación de suelo. Tenemos que considerar un análisis general del lugar geográfico. Podríamos considerar la pluviometría del lugar. Sabemos que hay diferencias entre distintas zonas agroclimáticas. No tenemos la misma pluviometría en las zonas de estepa, en las zonas de transición o en la zona húmeda más al norte. Entonces, podría ser algo relevante, sin embargo, nosotros decimos que no es determinante, ya que la evapotranspiración del cultivo, lo que el cultivo consume y pierde, va a ser siempre superior a la pluviometría que maneja. Por lo tanto, más nos sirve el tema quizás de inundaciones, que podría darse más por un tema de suelo que vamos a ver a continuación. Otro factor determinante o condicionante, en realidad, es considerar el historial de cultivo, que sea una zona libre de enfermedades y plagas. Magallanes tiene una sanidad de la papa bastante ventajosa. Sin embargo, también tenemos ciertos focos de una enfermedad cuarentenaria, que es el nematodo pálido, que es muy difícil de erradicar o prácticamente imposible. Por lo tanto, hay que evitar plantar en suelos que han tenido un historial de plantación, por ejemplo, con desconocimiento de la semilla utilizada. Nosotros, si es que vamos a plantar, por ejemplo, en el huerto de algún abuelo que tuvo papas, nosotros no sabemos de dónde él sacaba su semilla, probablemente no sea muy aconsejable. Otro factor muy importante, que sí es determinante, decimos que es la topografía. Hay que buscar lugares con escasa exposición al viento. Podríamos considerar hacer nuestro cultivo en cercanías a construcciones, pero tener en consideración que no tenga sombreamiento de las mismas construcciones. Y también vamos a considerar que no hayan pendientes pronunciadas, ya que esto nos trae solo problemas o dificultades en las labores, además de que maximiza la erosión, podríamos tener irregularidades en el riego, etc. Un análisis un poco más específico, bueno, ahí nos referimos directamente al suelo. En Magallanes es común encontrarse con suelos poco profundos, menores a 20 centímetros. La verdad es que para la papa no es lo más aconsejable. La papa necesita una profundidad alta, digamos, sobre 35, 40 centímetros. La papa le gusta un pH entre 5 y 7. Y también hay que considerar, que esto sí es muy importante, el buen drenaje del suelo. Algo que define el drenaje es la clase textural, o la textura del suelo, y la estructura. La estructura es la forma en que están dispuestos los terrones, sin embargo esto es modificable porque nosotros sí o sí tenemos que hacer una buena lavanza. Sin embargo, la textura sí podría ser determinante. Probablemente suelos arcillosos nos provoquen ciertos problemas de anegamiento. Lo que más nos sirve es un suelo franco arenoso, un suelo arenoso, que tenga grandes partículas y así tenga mejor drenaje. Hay que tener cuidado en las vegas también, de que el nivel freático puede ser quizás un poco superficial y nos puede traer problemas de anegamiento en otoño. Bien, lo que dice Carola Martínez en el manual o
en el boletín INEA 396 es: idealmente se debe buscar un sitio con poca exposición al viento, considerar el uso de mallas cortaviento, un suelo poco compacto, con buen contenido de materia orgánica, libre de napas freáticas superficiales y piedras, que puedan afectar tanto el crecimiento como a la forma de los tubérculos. Vemos que el tubérculo, cuando está creciendo, bueno, es un órgano que tiene mucha agua, es muy blandito, por lo tanto cualquier piedra, cualquier champa va a provocar la deformación. Además, bueno, cualquier piedra puede dañar nuestras maquinarias, un poco también nos va a subir, digamos, bajar la rentabilidad del sistema. Bien, la preparación de suelo es muy importante. Este es un factor que nos va a facilitar harto las labores siguientes y es muy relevante hacer una buena cama de semillas, mejorar las características estructurales del suelo. Y vamos a facilitar una buena brotación de los tubérculos. Si tenemos una rápida brotación, emergencia y desarrollo, vamos a tener unas ventajas significativas en cuanto a la competencia con maleza, también con la resistencia al viento, una planta más vigorosa a un menor tiempo y mayor resistencia a las heladas. También es importante señalar que la papa tiene un sistema radicular débil en comparación con otras plantas, por lo tanto el éxito depende de las condiciones que le entreguemos. Un buen laboreo mejora la eficiencia del movimiento del agua, tanto como su capacidad, y aumenta el intercambio gaseoso. La aireación es muy importante, aumenta la actividad microbiológica y, por supuesto, esto conlleva una mejor degradación de la materia orgánica a su fase mineral y mejor disponibilidad de nutrientes. Bien, vamos a partir hablando de la labranza primaria. Esto se hace con un arado de vertedera o con un arado de disco, en el caso de la labor mecanizada. Lo contrario, se puede hacer un arado de cincel, digamos, más pequeño, en situaciones más pequeñas, o bien con un asadón de formas manuales. En Magallanes, siempre, si lo hacemos con maquinaria, por supuesto, se recomienda invertir, hacer una buena labranza previo al invierno. Esto es después de que cosechamos, inmediatamente preparar el potero para la próxima temporada. Estamos hablando de suelos vírgenes, nosotros recomendamos hacer rotación de cultivo, ojalá todos los años, sabemos que a veces es poco llevable a la práctica, pero es lo que se recomienda. Eh, y esto favorece la disgregación por congelación y la eliminación de maleza. Dejamos la parte aérea, ¿no es cierto?, poniéndose abajo y las raíces en superficie, por lo tanto, la verdad es que nos simplifica bastante la pega a empezar a trabajar recién en septiembre o cuando solo lo punto. Muchas veces, dependiendo del tipo de maleza, a veces tenemos malezas que se propagan vegetativamente por estolones, por lo tanto, si aplicamos cualquier mullimiento de estos, la verdad es que solamente vamos a facilitar su propagación y no es lo que queremos. Por lo tanto, en este caso, necesitamos hacer un buen barbecho químico. Un barbecho con herbicida sistémico, aplicar un glifosato, algo que se trasloque hasta la raíz, hasta los estolones. No podemos aplicar un herbicida de contacto porque esto elimina digamos, que está en superficie y los estolones uno los va a picar y los va a propagar. Por lo tanto, un herbicida sistémico es fundamental. Otra labor que nos puede solucionar harto la pega es aplicar un rototiller. Muchas veces la champa es muy dura. Todos los que preparan suelo deben saber que si uno invierte, después es muy difícil de mullir. Porque uno va pasando el tractor, va pasando una rastra, después un rototiller, y lo que va pasando es que la champa se empieza a enterrar y va como subiendo el suelo mullido, queda en superficie, y la champa queda abajo, y luego cuando sembramos, o plantamos en este caso, perdón, empieza a salir toda la champa y nos trae dolores de cabeza durante todo el cultivo. Por lo tanto, hacer una pasada de rototiller antes de invertir es muy recomendable. Aquí tenemos un arado de vertedera rotatorio de 3 puntos, que lo voy a presentar como ejemplo. Este trabaja de forma de ida y vuelta, va invirtiendo en un sentido la champa, luego se da la vuelta y uno gira el equipo para que queden las puntas a la vuelta, digamos, invirtiendo en la misma posición, siempre hacia afuera. Y uno va siempre con la rueda en el sur, ¿cierto? Tiene un sistema de admisión y retorno para funcionar con el sistema hidráulico y así uno invierte el equipo. Bueno, también es muy recomendable hacer giros con uso de frenos independientes, giros que nos den un trabajo más eficiente, más rápido.
Entonces, lo primero que hay que hacer es la revisión del equipo, ajuste de todos los pernos, a veces esto uno los tiene tirados y el equipo es necesario darle un buen engrase, una revisión de la presión hidráulica que tenga en cada punta y hacer un correcto enganche. Para transporte están los puntos fijos, ¿no es cierto? Como se está viendo acá en este caso, y para operación es un punto móvil. Acá está la regulación, bueno, las puntas tienen que tener una disposición vertical, tienen que entrarse todos a la misma profundidad para hacer un buen laboreo del suelo. La profundidad que debe darse al equipo se hace con la rueda lateral y debe ser a 40 centímetros para las papas. Y también, bueno, con la velocidad de trabajo, la velocidad de trabajo correcta, si uno va muy rápido, el equipo se levanta y por lo tanto no agarra la profundidad que uno necesita. Una consideración importante es la posición de la rueda después de que uno hace la rotación en las cabeceras. A veces la rueda golpea abajo cuando no se levanta bien el equipo y queda arriba, por lo tanto no sostiene después abajo y el equipo se entierra de uno. Pero bueno, esas son cosas que van dando como más la práctica. Bueno, considerar las condiciones del suelo es elemental. A veces nos metemos en suelos con mucha cantidad de agua y la verdad es que esto aumenta la adhesión de las partículas al equipo, por lo tanto aumenta la fuerza requerida y por el contrario un suelo demasiado seco está muy cohesionado, también aumenta la fuerza requerida y agronómicamente se habla de que el suelo tiene que estar en un estado friable, con un contenido gravimétrico, esto para el que le gustan los datos duros, de 12 gramos por litro. Bueno, también, por supuesto, no se puede trabajar con ruedas hortaliceras. Acá tenemos una foto que se ve claramente un tractor completamente enterrado. La rueda hortalicera es para suelo mullido, para trabajar ya directamente con la papa o ciertos cultivos de hortaliza. Entonces, yo sé que es muy difícil, por eso uno a veces lo evita, pero hay que cambiar la rueda. Es un trabajo tedioso, pero debe hacerse para poder ahorrarse futuros dolores de cabeza. También podemos considerar el uso de lastres. Hay lastres delanteros, lastres que van acá en las ruedas, lastres laterales, y también en la misma rueda uno puede llenar con líquido, y esto aumenta bastante el peso del tractor. Sin embargo, estamos en Magallanes y sabemos lo que pasa en invierno. Nosotros debemos trabajar en invierno o dejar el tractor en invierno eh, sin agua, o bien considerar usar anticongelante, ya que después el agua se congela. Lo que sí o sí pasa es que el neumático revienta, o ¿cómo se llama? La cámara revienta y esto nos trae retrasos en las labores, ya que hay que esperar que descongele, etc., para poder cambiar. Es un deseo bastante pink. Acá están las tasas de patinaje adecuado. Y vamos a pasar a la labranza secundaria. En Magallanes se hace post-congelación con una rastra, un rotovator, un rototiller, y su objetivo es el rompimiento de las champas y terrones y emparejamiento del suelo. Ya tenemos una rastra de discos, una rastra offset, un lastre. No es lo más recomendable, sin embargo, son técnicas que uno podría considerar, a veces para suelos muy duros, para que no pase el arado cuando arrastra por encima, y la verdad es que solamente entierra la champa, como hablábamos antes, se puede considerar. Eh, bueno, la recomendación es hacer las pasadas perpendicular a los surcos de arado, hacer los giros siempre a la izquierda, si vamos a hacerlos con el apero abajo. La verdad es que acá no es lo más recomendable, pero acá se muestra un esquema bastante ajustado en que uno sale de la zona de cultivo y ahí levanta el equipo, ¿no es cierto? Y vuelve a entrar y va cerrando por el lado superior, digamos, y va abriéndose por el lado. Bien, el rototiller, o el rotocultivador en realidad, lo que hace es mullir el suelo y es un equipo muy versátil. Nosotros acá quiero ejemplificar que cambiamos un rotor de un rototiller, ¿no es cierto? Tenía unas puntas rectas que la verdad es que no hacía un trabajo eficiente del suelo, lo cambiamos por un rotor tipo Vator, que es este, con cuchillas en forma de L, y la verdad es que nos simplificó harto el trabajo del suelo. Es un equipo que agarró mayor profundidad y hizo un trabajo más eficiente. Bueno, decimos que el objetivo del rotovator es picar, cortar las champas y agregados. Se usa siempre un régimen nominal, a unas 2000 revoluciones. El uso del seguro del cardán es muy importante, lo vuelvo a repetir.
La profundidad se hace a través de ruedas delanteras y un rolo trasero, ya que hacerlo a través de los brazos solamente va a cambiar, va a ser una inclinación del equipo y no es lo más aconsejable. Este equipo permite trabajar en Troya haciendo círculos, lo cual es muy eficiente desde el punto de vista de que no sales nunca para dar vueltas y qué sé yo, por lo tanto es un equipo muy rápido de usar. Hay que considerar el uso de la 4x4 y una revisión constante de los seguros, por supuesto en gracia también del equipo y todo lo que sea. Bien, cambiando de tema, nos vamos a la fertilización. Esto es muy, muy importante, darle los nutrientes que la planta requiere. Entonces, la dosis de nutrientes, o sea, la fertilización responde a la pregunta, ¿qué dosis de nutrientes se debe aplicar al suelo para maximizar la productividad y a un mínimo costo ambiental y económico? Vamos a hacer una pasada un poco rápida porque este es un tema bastante tedioso que podría aburrir al público. El tema de los cálculos es bastante complejo, pero vamos a hacer una pasada rápida. Si alguien tiene alguna duda después o necesita o quiere discutir la parte de preguntas, o bien me envía un correo y podemos hablar más al respecto. Y quizá organizar una próxima charla o algo así. Bien, en primer lugar, ¿cuándo y cómo fertilizar? Siempre nosotros en Papa aplicamos en la plantación. Nosotros hacemos un surco para el caso de la plantación manual. En ese surco, que está a una profundidad de 15 centímetros, ponemos el fertilizante, la mezcla que ya está hecha, y luego incorporamos con un gualato, ponemos la semilla, con una distancia de 30 centímetros, y tapamos. Ese es el proceso. Entonces, en ese caso hablamos de una fertilización incorporada. Lo que pasa con los equipos de plantación mecanizada, tenemos unidades de fertilización, un tanque donde uno pone el fertilizante mezclado, regula, por supuesto, la salida de fertilizante, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y este fertilizante es localizado en la zona de raíces, más o menos a unos 5 centímetros del tubero. Para esto, para nosotros hacer nuestra mezcla de fertilizantes, tenemos que primero hacer un análisis de suelo. Es fundamental tomar muestras representativas del potrero. Si vemos diferencias en la coloración, por ejemplo, podríamos subdividir en dos potreros y enviar dos muestras. Eso es una cosa súper importante. Determinar que diferencias visuales podrían producir diferencias también nutricionales, a eso me refiero. La muestra se hace siempre a 20 centímetros de profundidad, juntamos unas 20 submuestras de distintos lugares, como se muestra en este diagrama, y esto se mezcla, se forma un kilo de material que puede ser mezclado a mano o bien no disturbado. Lo ideal es mezclarlo y hacer un análisis químico del suelo. Este es el resultado que te entrega el laboratorio. En este caso es el resultado nuestro de esta temporada, de nuestro potrero. Y entrega los nutrientes disponibles, la cantidad de materia orgánica, el pH al agua, no, el pH al calcio, perdón, el pH al agua y, bueno, otras características que vamos a detallar un poquito más a continuación. Con respecto a la dosis del fertilizante, que es, digamos, lo más importante en fertilización. Tenemos primero un marco físico, que es un subsistema clima-cultivo, que determina más o menos qué demanda qué rendimiento podríamos alcanzar. Esto determina la demanda de nutrientes que vamos a requerir. Luego, por otra parte, el suelo nos entrega un pool de nutrientes disponibles para que la planta los absorba, por lo tanto, debemos considerar que tenemos un suministro de nutrientes. Generalmente los macronutrientes primarios, que es el nitrógeno, fósforo y potasio, lo que siempre se fertiliza, tenemos un déficit. Por lo tanto, ese déficit es suplido por una fertilización, cuya dosis entonces es igual a la demanda, menos el suministro del suelo, partido por una eficiencia dependiente del tipo de aplicación. Ya tenemos los nutrientes esenciales para la planta, lo que habíamos hablado, los nutrientes primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, eso no se nos puede olvidar porque eso es lo que nosotros siempre tenemos que aplicar. Tenemos macronutrientes secundarios que la planta ya los necesita, pero en menores cantidades. En el caso de Magallanes, probablemente en algunos sectores podríamos tener problemas con el azufre. Y tenemos también micronutrientes, que son, bueno, cationes y aniones, que están en proporciones muy bajas, o sea, la planta lo necesita en proporciones muy bajas y que generalmente
El suministro de suelo satisface la demanda del cultivo. Bueno, partiendo por el nitrógeno, este se absorbe como nitrato y como amonio, y es el componente principal de las proteínas y enzimas responsables de la fotosíntesis. Un nutriente, por lo tanto, muy importante. Su deficiencia reduce la fotosíntesis y reduce la cobertura del cultivo y, por supuesto, el rendimiento. Tenemos el cálculo, bueno, de la demanda. Como dije, esto lo voy a ver bien rápido porque es bastante largo y tedioso y tenemos muchos temas que debemos tratar, que es el riego, por ejemplo, y otras labores. Acá tenemos, bueno, que más o menos consiste en este caso, el rendimiento a alcanzar. Para Magallanes consideramos 55 toneladas por hectárea, siendo medianamente optimista, es algo alcanzable totalmente si se toma la tecnología adecuada, y multiplicado por un factor de demanda que está establecido para el tipo de cultivo. Este factor de demanda, consideramos siempre 4 kilos de nitrógeno por tonelada producida de tubérculo, y en él está implícito el requerimiento interno de nutrientes en el cultivo, y el índice de cosecha y unidad en cosecha. En este caso es de 80, considera 80%. Esto nos da una demanda de nitrógeno entonces de 220 kilos de nitrógeno por hectárea. Luego tenemos un suministro, ya voy a ir un poquito más rápido, tenemos un nitrógeno mineral que ya lo tenemos en el análisis de suelo, que está en partes por millón, o miligramos por kilo, que es lo mismo, multiplicado por la densidad aparente del cultivo. Muchas veces no lo tenemos, esto se hace con un análisis físico de suelo y a veces nosotros nos enviamos los terrones, por ejemplo, al laboratorio, por lo tanto no nos entregan la densidad aparente, pero se puede estimar, como lo voy a mostrar en la próxima diapositiva. Luego tenemos un factor de absorción que depende del cultivo y también hay que sumarle un factor de suministro que depende del historial de residuos de los cultivos anteriores. Ya tenemos el reemplazo de los valores, acá está la fórmula de la densidad aparente respecto a la materia orgánica. Esto lo voy a pasar más o menos rapidito, total la presentación después se las vamos a enviar. Esta es la encuesta. Y bueno, acá seguimos con el suministro. Tenemos la eficiencia que va a depender de la fecha de aplicación y el nivel tecnológico de aplicación. Y esto, bueno, nos da una dosis de nitrógeno, ¿no es cierto?, por hectárea. Luego se divide por la concentración del nutriente en el fertilizante y nos da la dosis del fertilizante. ¿Cómo repercute en el cultivo? Acá tenemos un resultado que hizo Voss el 2009, donde él muestra que un cultivo sin fertilización de nitrógeno tuvo una cobertura de aproximadamente un 50%, versus otros tratamientos que tuvieron 50, 200 y 400 kilos de nitrógeno por hectárea, y lograron una cobertura de prácticamente el 100%, es decir, lograron el cierre de hileras. Tenemos otro análisis, donde se relacionó la absorción de nutrientes con el rendimiento y se ve que hay una relación completamente directa, es una ecuación de la recta, ¿no es cierto?, muy ajustada. Por otra parte, se determinó que la absorción de nutrientes depende de la dosis de nutrientes, sin embargo, va en aumento, desacelerado, luego llega a un máximo a los 200, para este caso en particular, y a la dosis de 300 disminuyó. Por lo tanto, lo mismo pasó con el rendimiento. Como sabemos, el rendimiento depende linealmente de la absorción. Como hubo acá menor absorción, también disminuyó el rendimiento. Muy interesante. Y lo que se concluyó en este estudio es que el requerimiento interno del cultivo de papas parece ser poco sensible a las variaciones de fertilización y está dominado por la concentración de nitrógeno en los tubérculos. Es decir, el requerimiento de la planta se va a los tubérculos. Y por otra parte, la papa parece ser poco eficiente en la recuperación de nitrógeno del fertilizante y parece tener una adecuada recuperación del nitrógeno del suelo. ¿Qué se ha hecho con Campenaike? Martínez 2018, Lola Martínez, que es la jefa del proyecto, hicieron un ensayo ellos allá en Campenaike donde evaluaron parámetros productivos como el rendimiento, el número de tubérculos, número de tallos, peso por planta, etcétera, en función de diferentes dosis de fertilización. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar durante 3 temporadas, con la variedad pucará-iña, con riego y con manejo de cortavientos, y lo que pasó fue lo siguiente.
promedio en las 3 temporadas no hubo diferencias en el rendimiento, diferencias significativas en promedio, de acuerdo a los kilos aplicados. Sin embargo, vemos diferencias en la aplicación con cero, por ejemplo, tuvimos 23 kilos, o sea, 23 toneladas por hectárea, versus un tratamiento con 50, con 28, lo cual también podríamos considerar suficiente. Por otra parte, el número de tubérculos tampoco tuvo diferencia, este es un promedio de las 3 temporadas, repito. Y acá está lo que pasó en las temporadas separadas. Tenemos, por ejemplo, que en la temporada 2015-2016 no hubo diferencia en el rendimiento expresado en toneladas por hectárea versus la dosis de fertilización. Sin embargo, en la temporada 2017-2018 vemos que claramente la dosis de nitrógeno, o sea, perdón, la que no tuvo dosis de nitrógeno, el tratamiento sin dosis de nitrógeno, nos llegó a los 15.000 toneladas por hectárea versus una con 50 que llegó a sobre 30.000. Esas diferencias fueron significativas y esto puede estar explicado por el suministro. Esa es la importancia de hacer el análisis de suelo. Teníamos un nitrógeno mineral en la primera temporada de 117 miligramos por kilo versus lo que teníamos en la temporada 2017-2018 de 25 partes por millón. Por lo tanto, en este caso se justificaba una dosis versus en este que probablemente el suministro era capaz de satisfacer la demanda. Bien, pasamos al fósforo. El fósforo está involucrado en los procesos energéticos del funcionamiento celular. Su deficiencia se traduce en una reducción del área foliar, también en cobertura de cultivo y también en el rendimiento. Y se dice que su sensibilidad a las deficiencias pueden variar en función de la variedad. En Osorno se observó mayor tolerancia en variedades INIA versus algunas variedades también evaluadas que fueron introducidas de otros países. Bueno, acá tenemos visualmente un cultivo sin fertilización de fósforo y otro con fertilización de fósforo. Las diferencias son muy significativas. Y vamos a ir pasando esto un poco rápido. Esta es la dosis de fósforo que expresada siempre en P2O5 y la forma en que está en el fertilizante, y que es igual a una dosis de corrección más una dosis de mantención, partido por un factor de eficiencia. La dosis de corrección es cuando el suministro no es capaz, está por debajo del valor crítico del cultivo, que es un valor donde el cultivo va a empezar a expresar bajas en el rendimiento. En este caso es de 33 miligramos por kilo. Pero bueno, acá vamos a ir pasando más o menos rápido, como digo, si alguien tiene algún comentario. Se hacen los cálculos reemplazando las fórmulas, tenemos una capacidad tampón de fósforo para determinar el suministro, y eso también lo entrega el análisis de suelo, y un factor que es para pasar de fósforo, de kilos de fósforo a kilos de fósforo de P2O5. Eso nos da, bueno, una dosis de corrección, acá tenemos una dosis de mantención, se suman y acá se calcula el factor de eficiencia. Y por lo tanto tenemos una dosis de P2O5 conocida ya, que va a ser de 270 kilos de P2O5 por hectárea. Se divide por la concentración en el fertilizante y tenemos una dosis de superfosfato triple, en este caso yo ocupé como ejemplo con un 46% de concentración. Acá quiero detenerme un poquito la concentración de los nutrientes. Esta es la ley de los nutrientes, de los fertilizantes, donde tenemos un valor, otro y un tercer valor, que corresponden al contenido de nitrógeno, contenido de P2O5 y contenido de K2O, que es la forma del potasio, para que lo tengan en cuenta. Esa es una ley que está siempre así en los fertilizantes. Vamos con el potasio. El potasio regula la apertura y cierre de estomas, por lo tanto regula el intercambio gaseoso. La deficiencia provoca menor cobertura del cultivo, plantas achaparradas y hojas amarillentas, como se ve en esta foto, y con brotes con necrosis. Acá tenemos dos tratamientos, uno sin muriato de potasio y otro con 350, y se ven plantas bastante más sanas así. Acá tenemos el cálculo de la dosis. Tenemos una demanda del cultivo y una dosis de corrección que en este caso, bueno, se cumplía en este caso con los niveles críticos del cultivo, por lo tanto no hubo que hacer una dosis de corrección, solamente una dosis de mantención que es para mantener el nivel
de potasio del suelo. La dosis de mantención nos da 275 kilos de K2O por hectárea para este caso. Tenemos la dosis de muriato de potasio, esta es como se vende comercialmente. El muriato de potasio tiene una concentración de K2O bastante alta, de un 60%. Y esto nos da una dosis de muriato de potasio de 260 kilos por hectárea. Acá tenemos un ensayo que se hizo en Campenaike en la temporada 2017-2018, donde se evaluó el rendimiento con respecto a distintas dosis de nitrógeno, fósforo y potasio, y tenemos que claramente el fósforo fue determinante. Todas las aplicaciones con fósforo llegaron cerca de 25 toneladas por hectárea, independiente de los demás nutrientes. Por lo tanto, podríamos decir que el fósforo es el nutriente más determinante, al menos acá en Magallanes, o quizás el suministro no es capaz de suplir la demanda generalmente. Y tuvimos diferencias significativas con los demás tratamientos. El que lo quiera ver más en detención se va a enviar en la presentación. Esto son resultados bastante concluyentes para la fertilización de fósforo. Fueron presentados también por Martínez en 2018, en el boletín 396. Bien. La mezcla de los fertilizantes, tenemos ya una cantidad total de fertilizantes, que es la suma de los tres cálculos que hicimos, y dividimos, por supuesto, la cantidad de cada nutriente por el total. Vamos a tener un porcentaje de participación en la mezcla de cada nutriente, y tenemos que ver mezclas de cuántos kilos totales vamos a hacer, multiplicado por el porcentaje de participación, y nos va a dar la cantidad de cada nutriente que debemos echar a cada mezcla. Luego, bueno, esto se va ensacando en los mismos sacos, y luego se pone en la plantadora para el caso de la plantación mecanizada, y empezamos a calibrar la plantadora. Para eso vamos a tener un total de fertilizante, lo pasamos a gramos, ¿no es cierto? Y tenemos que considerar cuántas vueltas debe dar nuestra máquina, porque esto funciona por cada giro de la rueda. La máquina tira una cantidad de fertilizante determinado. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el perímetro de la rueda, el ancho de la rueda y la cantidad de gramos que debemos tirar por giro. Eso se determina con esta formulita, que es lo mismo que reemplazar los valores, ¿no? Luego, bueno, lo dividimos por la cantidad de unidades de fertilización del ancho de la máquina. En este caso tenía 4 unidades de fertilizante, y eso nos va a dar cuántos gramos debería tirar por vuelta. Nosotros levantamos la máquina, hacemos girar una vuelta a la rueda, y luego pesamos lo que cayó en cada bolsita, que se ve acá en la foto, y si nos está faltando, tenemos que abrirle un poquito más la llave, o cerrarle en caso de que esté tirando en exceso. Bien, plantación. ¿Cuándo hacer la plantación? Ya lo dijo Carola Martínez en la charla de la semana pasada, hay que considerar la temperatura de eso. La temperatura debe ser de al menos 7 grados. Y por lo tanto, en Punta Arenas estaríamos hablando de la última semana de octubre. Eso es más o menos en promedio por año. Lo ideal sería medirlo, y bueno, vamos también a saber que depende de la condición del suelo, ¿sí? Pero esto es en condiciones ideales. Lo mismo en Puerto Natales, bueno, aquí se adelanta un poquito, si el suelo lo permite, ojalá plantar en la segunda semana de octubre. En cuanto a la distancia y profundidad de plantación, lo más recomendable aquí en Magallanes es de 15 centímetros. Y la distancia entre hileras es de 75 u 85 centímetros, y distancia sobre hilera de 30 centímetros. Ahora, sabemos que con la plantadora mecanizada se nos va a ir un poquito en profundidad, ya que es una cosa que no se puede regular, y por lo tanto podríamos tener algunos problemas de emergencia. Se nos va a retrasar, la verdad, entre 1 y 2 semanas la emergencia del cultivo. Pero bueno, son cosas algunas desventajas de la plantación mecanizada. Otras ventajas son que se requiere un mínimo mano de obra. Acá tenemos una plantadora semiautomática, donde va dos personas sentadas, perdón, y van depositando las papas en unos alvéolos. Cada vuelta que da la rueda, el alvéolo va girando y va haciendo caer la papa. Otra desventaja que puede ser es la altura de caída de la papa semilla versus una plantación manual. Y
algunos aspectos en consideración: el regulación del ancho de trocha para que no pasemos a llevar las hileras, usar ojalá ruedas hortaliceras con nuestro tractor, en este caso así fue, para no pasar a llevar las hileras de los lados, y una velocidad obviamente la mínima posible para que los operarios no se vuelvan locos poniendo papas, porque la verdad es que eso nos va a traer solamente problemas en la densidad de plantación, va a pasar el alveolo y el personal no va a alcanzar a poner la papa, por lo tanto siempre se trabaja a la menor velocidad posible, un trabajo prolijo. Luego, la revisión constante de las unidades de fertilización. A veces esto se va taponeando por la humedad, por lo tanto hay que ir en cada vuelta que da el tractor, ir revisando, que esté cayendo, efectivamente. Ya tenemos una plantadora automática, donde no va nadie atrás. La plantadora tiene unas cucharas que va sacando del depósito de papa semilla automáticamente la papa y la va depositando en el suelo, versus una semiautomática donde van dos personas, como lo dije anteriormente, poniendo la semilla. Y este es el trabajo que tuvimos en la temporada anterior, cultivo, ahí van las dos personas, tenemos el tanque del fertilizante y el de papa semilla. Bien, ahora vamos a pasar al riego. El riego corresponde, lo que vamos a ver acá, a cuánto debemos regar y cuándo para satisfacer los requerimientos hídricos de la papa. Esto es fundamental para mantener la cantidad y la calidad de los tubérculos. Un cultivo con déficit hídrico es más susceptible al ingreso de enfermedades. Lo mismo, bueno, por supuesto, va a influir en el rendimiento. La papa está compuesta de un 70% de agua, por lo tanto, eh, considerando además su alto rendimiento, es una planta que absorbe mucha agua, consume mucha agua. Y esta agua la consume desde los primeros 30 centímetros de suelo. Al menos el 70% de agua se consume desde los primeros 30 centímetros. Acá tenemos un esquema del balance hídrico de un sistema agronómico, donde entra agua por precipitación, sale agua por evaporación, también por transpiración del cultivo y también por percolación. Las diferencias entre la evapotranspiración, que es lo que se estima que la planta consume, más lo que se evapora, que se pierde del sistema, debe ser repuesto por el riego. La papa necesita entre 400 y 600 milímetros de agua durante todo su desarrollo, lo cual es casi imposible que se cumpla aquí en Magallanes. Y tenemos las fechas críticas, el desarrollo del cultivo en Magallanes. Lo ideal es empezar el riego en la emergencia. Sin embargo, cualquier retraso, cualquier problema que tengamos o las capacidades que tengamos para regar, podría significar que nos atrasemos un poquito y, sin embargo, lo que hay que considerar que es ideal como fecha crítica es el inicio de tuberización. Aquí se define el rendimiento potencial del cultivo. Por lo tanto, es muy importante que en este proceso no le falte agua ni no le falte nutriente al suelo. Esto es muy importante y bueno, regar hasta 30 días antes de la cosecha, que es donde ya ocurre la senescencia, por lo tanto el cultivo ya deja de fotosintetizar. Bien, para un ejemplo de haber plantado un 15 de octubre, entonces tendríamos que estar sí o sí regando el 25 de diciembre. Ahora vamos al cálculo de riego, lo más importante. El cálculo de riego va a depender de la evapotranspiración del cultivo. Eso es lo que dije anteriormente. La forma más fácil de tener este factor es considerar la evapotranspiración potencial o la evapotranspiración de un cultivo de referencia y luego multiplicar por un factor de cultivo. En el caso, bueno, existen metodologías para esto, se puede hacer con bandejas de evaporación, la evapotranspiración del cultivo de referencia se toma en cuenta como una pradera en óptimas condiciones. Existe la forma de estimarlo a través de la ecuación de Perman-Monteil, que involucra factores como la radiación, la temperatura, la velocidad del viento y la humedad. Sin embargo, gracias a Dios, tenemos la alternativa INEA, que es a través de la página agrometeorología.cl, donde se te entrega el dato de evapotranspiración potencial fresquito, es decir, del día antes, y como bueno, se ve acá, ¿no es cierto? Acá tenemos un ejemplo, uno pone acá en el menú lo que necesita, puede ser temperatura, lo que uno quiera, pero en este caso evapotranspiración potencial,
consultamos, ¿no es cierto? Bueno, ponemos la estación que queremos, entre los días que queremos preguntar, de la forma en que queremos que nos entregue el dato, y consultamos, la descargamos, y nos entrega el valor exacto. Acá están los datos incluso en el mismo esquema, en el mismo mapa. Vamos a hacer acá un ejemplo. Bueno, dijimos que la evapotranspiración del cultivo era igual a la evapotranspiración del cultivo de referencia, que te lo entrega la página de agrometeorología, por un coeficiente de cultivo que va a depender de la fase en que esté nuestro cultivo. Esto va aumentando, es decir, la planta cuando emerge necesita poca agua, va aumentando, aumentando, cuando ya cierra hileras necesita mucha más y después llega a un proceso de senescencia donde ya no necesita. Esto es en términos generales. Lamentablemente, una debilidad que tenemos a nivel país, en todos lados, o en realidad a nivel mundial, es que no hay KC establecidos para cada lugar. Son muy escasos, no se ha hecho mucha investigación al respecto. Nosotros ahora estamos trabajando en ese coeficiente específicamente para Magallanes, lo cual lo consideramos que es va a ser de bastante utilidad para poder hacer un riego eficiente. Entonces, acá tenemos el KC que recomienda la FAO a nivel mundial, por lo tanto no estaría muy bien ajustado para la región, y esto es lo que recomienda nuestro especialista en riego, que nos está asesorando en todo el proyecto, y nos dice que se desconoce el coeficiente para Magallanes. A priori, lo que él recomienda es que, cercano a inicios de tuberización, se considere un coeficiente de cultivo de 0,4 hasta principios de enero, luego ir aumentando gradualmente hasta llegar a 0,75 hasta el cierre de hileras, y luego mantener este factor hasta la senescencia, que es un mes antes de la cosecha. Acá tenemos un ejemplo donde vamos a considerar un día de enero con ya cierre de hileras, por lo tanto un KC de 0,75. Vamos a considerar una evapotranspiración de referencia de 5 milímetros diarios, esto lo sacamos de la página, y nos va a dar un consumo de 3,37 litros por metro cuadrado, que es lo mismo que milímetros por día. Luego, esto lo vamos a pasar a un metro lineal. Nosotros regamos con gotero, eso es lo que recomendamos, lo que hacemos nosotros en Campenaike, y lo que se recomienda porque es el sistema de riego más eficiente. Esto se puede hacer con cintas de riego o con tubería, en nuestro caso, bueno, HDPE y con goteros autocompensados. Es lo ideal, es un poco caro, pero las cintas de riego duran mucho menos, por lo tanto vamos al final a gastar más plata en eso. Lo más recomendable es hacer riego por goteo versus un riego por aspersión. En Magallanes tenemos condiciones de viento espectaculares, por lo tanto perdemos mucha agua por deriva, y vamos a utilizar riego por goteo para también este ejemplo. Para regar un metro lineal, sabemos que nuestra hilera solo es de 75 metros o de 0,75 metros de ancho, multiplicado por un metro de largo, vamos a tener que un metro lineal de planza o de cinta de riego va a regar 0,75 metros cuadrados. Teníamos el valor para un metro cuadrado, hacemos la relación y nos va a dar un volumen de agua de 2,81. Este es el volumen de agua consumida. Luego, para el cálculo del volumen a regar o a aplicar, podríamos restar la precipitación, que generalmente no es muy significativa acá en Magallanes, y nos va a dar que el volumen de agua consumida, bueno, debemos agregar un poco más de agua por la eficiencia de aplicación. Para el caso del riego por goteo, es un sistema muy eficiente, es de un 90%, por lo tanto, va a aumentar un poquito nomás el volumen a 3,125 litros por metro lineal de riego. ¿Cómo pasamos esto ahora a tiempo de riego? Suponiendo que tenemos nuestro sistema ya instalado, bueno, vamos a tener un caudal por gotero, lo multiplicamos, bueno, la cantidad de goteros por un metro lineal, por el caudal, ¿no es cierto?, que habíamos considerado que tiene cada gotero. Eso lo podemos medir en un vasito, ir poniendo goteros, hacer andar el sistema, ir poniendo vasos y ver cuánto cayó en un tiempo determinado, y vamos a tener el caudal. En todo caso, nosotros trabajamos con goteros de 2,2 litros por hora, multiplicamos por 3,3 goteros por metro lineal, y vamos a tener un caudal por metro lineal de 7 litros por metro lineal.
Luego tenemos que nuestro volumen de riego era de 3 litros aproximadamente, lo dividimos por nuestro caudal y vamos a tener el tiempo de riego expresado en horas, digamos por 60 minutos por hora, y nos va a dar el tiempo en minutos. ¿Cuándo regar? Bien. Esto lo voy a pasar bien rápido también porque también es un capítulo bastante denso. Lo único que voy a decir es que depende del suelo. Acá tengo, por ejemplo, en términos generales, el esquema del volumen poroso del suelo, donde tenemos poros muy grandes que pierden agua muy rápido y son poros de drenaje rápido, se llama. Luego tenemos una fracción de poros un poco más pequeños, donde el agua permanece por más tiempo, que decimos que esa es el agua que está disponible para la planta. Si yo saturo el suelo, los poros de drenaje rápido van a perder esa agua en un santiamén. En cambio, los poros de agua útil, que son los poros que están a tensiones de un tercio de atmósfera hasta 15, van a retener de mejor manera el agua. Y luego tenemos poros de agua inútil, que son los poros que están con una tensión por sobre de 15 atmósferas. Luego tenemos un umbral de riego, que va a ser un porcentaje de la humedad aprovechable, y eso depende únicamente del cultivo. La papa es un cultivo muy sensible al déficit hídrico, por lo tanto, tenemos una capacidad de campo, cuando están llenos los poros de agua útil, esta agua se va consumiendo, y llega a un punto en que la planta ya va a empezar a sufrir. Ese punto está determinado en un 30% de esta agua total. Entonces, ese es el momento en que nosotros deberíamos regar. Esto en términos generales. Ya sabemos cuánto volumen debemos aplicar, perdón, cuánto tiempo debemos regar, y ahora sabemos también cuándo debemos regar. Esto lo podemos medir a través de tensiómetros. Bueno, no me voy a detener tanto en esto porque la verdad es que, como les digo, puede ser un poco tedioso. Si tenemos un suelo franco arenoso, se recomienda en términos generales regar todos los días. Si tenemos un suelo arcilloso que retiene mucha agua, se recomienda alrededor de cada 2 a 3 días. Pero vamos a tener que considerar el volumen que se ha consumido. Siempre el volumen es aparte de las características del suelo. Acá tenemos un gráfico de retención de humedad, no lo voy a explicar porque igual es muy largo. Y pasamos finalmente a la labor de aporte. ¿En qué consiste y para qué sirve la formación de camellones? Acá tenemos un suelo recién aportado, muy bonito, de la temporada del proyecto pasado, donde se formaron camellones, es decir, se depositó suelo de las entrehileras hacia la planta, formando camellones de 35 centímetros. ¿Cuál es la principal estrategia de esto? El principal objetivo es que la planta, sabemos que a través de su tallo emite estolones, y estos estolones no encuentran la luz. Cuando el estolón está elongando, digamos, lateralmente, y sale del suelo, encuentra la luz, y ese estolón que iba a ser potencialmente una papa, se transforma en un tallo. Por lo tanto, es un gasto energético innecesario y va a disminuir nuestra cantidad de tubérculos. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es taparla. Ese es el objetivo de esto, guardar a la plantilla. Por otro lado, algunos aspectos beneficiosos es que vamos a también aprovechar de controlar maleza, vamos a airear un poco el suelo, tiene muchos beneficios. Es muy importante hacer una buena poda. Esto puede ser, bueno, al momento de la plantación, a través de plantadoras automáticas o semiautomáticas, que dejan hecho el camellón. Sin embargo, lo recomendable es hacerla cuando la planta mide aproximadamente entre 10 y 20 centímetros. Porque si nosotros lo hacemos en la plantación, nos vamos a hacer luego ese control de malezas, como no va a estar considerado en la porta, ¿no es cierto? Y aparte, el suelo con el viento se va a empezar a descubrir, y lo ideal es hacerlo en fase un poquito más avanzada. Acá vemos la porca mecanizada, donde, bueno, nosotros ya habíamos instalado el riego, por eso es que va un operario detrás, si no, no sería necesario. Entonces él va solamente acomodando las líneas de riego, y por supuesto, si es que la planta, o sea, esto no es perfecto, por lo tanto, si se pasa a llevar una plantita o algo, la idea es que vaya quedando tapada en el mismo momento. No tenemos fotos de cómo se trabaja con esto. Algunas consideraciones, bueno, ojalá el uso de ruedas hortaliceras para no interferir en las hileras.
Tenemos acá en la foto un aparcador de 2 hileras, ¿cierto? Con borradores flexibles, se usa con el sistema tripuntal, con el tercer punto y los 2 brazos hidráulicos. Y bueno, el ancho de trabajo es de 1,5 metros y la potencia requerida es de 50 HP. Muchas gracias, eso ha sido la presentación. Cualquier duda, quedo atento. Agradecemos tu presentación, Nicolás. Por favor, te pido que dejes de compartir tu pantalla para poder pasar a ver las preguntas que las personas están realizando en el chat. Ok. Ya, perfecto. Entonces, Ana María Méndez consulta, ¿cuál es la presión de la rueda del tractor que utilizan y el peso de la maquinaria agrícola con la que trabajan? ¿Han medido el contenido de humedad del suelo cuando realizan estas labores? No, la verdad es que nosotros generalmente trabajamos, tenemos valores establecidos por literatura, pero nosotros lo que hacemos es trabajar como se hace realmente en Magallanes. Sabemos que las condiciones que tenemos en invierno y pre y post invierno, por lo tanto, es cuando el suelo nos lo permite, la verdad. No tengamos un patinaje bastante elevado o problemas de enterramiento, etcétera. La verdad es que no lo hemos medido, solo trabajamos como lo vemos visualmente con la experiencia que tenemos en terreno. Y bueno, el peso Ok, de las maquinarias va a depender de cada maquinaria, eso está establecido por catálogo. perfecto. Muchas gracias. Antonio Seguich pregunta, ¿la fertilización hecha un año, cada cuántos años es probable se requiere en el caso del cultivo de papas? Yo imagino que pregunta cada cuántos años se requiere una fertilización en el cultivo de papas. Bueno, lo ideal es hacerlo todos los años. La verdad es que el fertilizante que nosotros apliquemos un año no va a ser el fertilizante que va a estar disponible para el próximo año. Tenemos un suministro que es entregado por el suelo y dijimos que tenemos una dosis de corrección. Nosotros con la dosis de corrección vamos a llegar a un nivel crítico, podemos quizá, en el caso del fósforo, que es muy poco móvil, aplicar un poco más si uno quisiera mantener un nivel y, no sé, fertilizar cada varios años, pero la verdad es que no es lo más recomendable. El fósforo quizás que es el único caso en particular en el cual uno podría hacerlo. Entonces, el nitrógeno no, nosotros aplicamos nitrógeno un año, al próximo año ese nitrógeno no va a estar disponible para las plantas, es el nutriente más móvil probablemente que hay, se lixiviza muy rápido, se volatiliza muy rápido, dependiendo de la condición del suelo en específico. Por ejemplo, los suelos demasiado alcalinos van a tener problemas probablemente con el OH, lo que apliquemos se va a convertir en amoníaco y se va a volatilizar muy rápido, va a depender del suelo. Por lo tanto, lo que se establece es todos los años. Tenemos una dosis de corrección que lo hacemos una vez en la vida y tenemos una dosis de mantención que se hace todos los años. Muchas gracias, Nicolás. Y tenemos otra pregunta de Antonio Seit. ¿Cuál sistema es más efectivo en el cultivo? ¿Siembra y cosecha? ¿La manual, con utensilios o con maquinaria semi o total? Especialmente en exactitud la siembra y nivel de cosecha. Mm, bueno, no entiendo tanto la pregunta porque cada eficiencia de cada maquinaria o de cada labor va a ser muy distinta. Podríamos considerar eficiencia en cuanto a tiempo, por ejemplo. En cuanto a tiempo, por supuesto que la labor mecanizada es incomparable versus la labor manual. Vamos a ahorrar mucho tiempo. Nosotros en nuestras 4 hectáreas, por ejemplo, cosechamos en aproximadamente 2 semanas. Si lo hubiésemos hecho a mano, quizás hubiésemos demorado muchísimo más, hubiésemos requerido gran cantidad de mano de obra. Por lo tanto, bueno, va a depender de cada labor. Lo mismo para la plantación. Nosotros en la plantadora ocupamos 2 personas y lo hacemos en aproximadamente 10 días o entre 7 y 10 días. Por lo tanto, eh, es incomparable, digamos, con lo que se hace manualmente. También va a depender de la cantidad de mano de obra que haya disponible. Sabemos que hoy día es un tremendo problema en la producción de papas en Magallanes. Entonces, el tema de eficiencia, y bueno, si consideramos eficiencia, por ejemplo, por kilos de tubérculo comercial o tubérculo semilla o lo que es el producto que nosotros estemos sacando, versus desecho, va a depender también del nivel de expertise del tractorista con el nivel de expertise de la persona que
cosecha gualato, por ejemplo. El 70% de los daños que se producen en el tubérculo es en la cosecha, por lo tanto, si se hace una cosecha, si no se toma bien el gualato, no se trabaja bien manualmente, la verdad es que de una planta que tenía 8 tubérculos, probablemente vamos a sacar 2 o 3 decentes, sin cortes, el resto no va a ser de mucha calidad, va a tener que ser consumido en el momento prácticamente. Por lo tanto, bueno, todo depende en realidad. Si quizás la pregunta hubiese sido un poquito más precisa, quizás podría profundizar un poco, pero en temas generales, más o menos es lo que considero como eficiencia. No, se escucha, ¿no? Sí, sí, pues yo estaba haciendo la pregunta. A ver, Eh, ¿ok? sí. No, bastante casi clarificó prácticamente, claro, porque estaba viendo, claro, uno cuando trabaja en Gualato casi uno más preocupado, pero al tractor, por ejemplo, especialmente en la cosecha, no sé, pueden quedar muchas papas, cosas así, o sea, no sé si hay una relación en cuanto a eso, efectivamente, No, por la verdad ejemplo. es que en profundidad, por lo menos, la planta trabaja a la profundidad requerida, que es por bajo los tubérculos. Esto pasa, la cosechadora, bueno, esto de todas maneras queremos abarcarlo en una charla siguiente. La cosecha no la tomé, la eliminé al final por temas de tiempo, pero la plantadora va bajo el nivel de los tubérculos siempre, va avanzando y ahí se hace funcionar con un flujo hidráulico. Por lo tanto, tiene niveles. Uno puede regular que la planta, a veces tenemos mucha champa o un suelo muy difícil, donde tenemos que darle bastante flujo hidráulico para que el sistema de arnero, digamos, funcione correctamente, saque ese suelo y atrás caen solo las papas. Pero si tenemos un suelo que ya está más mullido, con menos cantidad de humedad, vamos a requerir no maltratar tanto la papa, darle menos contenido de flujo. La verdad es que la papa se sacude mucho y por lo tanto, si es que el suelo está más mullido, vamos a requerir menor cantidad de trabajo del arnero de la cosechadora. Tenemos también cambios en la regulación. Si la cosechadora va más plana, lo más probable es que va a caer más suelo con papa atrás. Eso no es lo más recomendable. Si está cayendo mucho suelo, nos está tapando las papas de vuelta atrás. Entonces podemos subir un poco la cola, va a dificultar un poco el ascenso de la papa, va a caer más suelo por entre los arneros y por lo tanto atrás va a caer más solo papa. Antonio, usted pregunta algo del bancal. ¿Puede hacer usted mismo la pregunta? Sí. Respecto al bancal, sí estaba ¿Sí? viendo, porque generalmente esto cultivo con tractor y todo eso se ve en Melga, pero en bancal hay maquinaria que sea, por ejemplo, que sirva para uso en bancal, porque no se escucha mucho de eso todavía, que Mira, la no sé verdad si es hay. que yo lo veo bastante difícil porque un bancal generalmente es en superficies súper pequeñas. Los bancales, bueno, es un sistema muy sustentable, muy de altos rendimientos, pero a nivel, digamos, de grandes hectáreas es algo casi imposible, por lo tanto no creo que haya maquinarias, la verdad lo desconozco con exactitud, pero no lo creo. Gracias, Nicolás. José Luis Cárdenas, ¿se pierde mucha papa con la utilización de maquinaria versus la cosecha manual? Lo mismo como lo dije anteriormente, eso va a depender de la expertise del tractorista y de la regulación de la máquina. Y también, por supuesto, de, el momento en que se coseche. Nosotros idealmente tenemos que dejar la papa madurando la cáscara, porque si la cáscara está muy delgada, si uno llega y cosecha, la papa, cuando me refiero a cosechar cuando ya tenemos el calibre, la papa, la cáscara realmente no está madura, por lo tanto es una cáscara delgada, una papa que se va a partir fácilmente, por lo tanto va a depender de ese momento de cosecha y de la expertise del tractorista y también de, por supuesto, el que hace la labor manual. Gracias, Nicolás. Antonio Sey pregunta, en cuanto a los tractores, ¿ha habido cambios en cuanto a los antiguos y los nuevos? La consulta es, en los nuevos tractores, ¿en qué factores hay que fijarse para adquirir uno? Bueno, han habido muchísimos avances en lo que es tractor. Podríamos hablar una hora de los cambios que han habido, por ejemplo, en las en los sistemas de aprovechamiento. El tractor antiguamente tenía una potencia de solamente 540 revoluciones por minuto, una potencia de trabajo de toma de fuerza de 540 revoluciones por minuto. Esto aumentó luego a 1000. Tenemos distintas opciones hoy día con los trabajos, con los cambios de eje de la toma de fuerza. Teníamos antes tractores que trabajaban con poleas para equipos estacionarios, hoy en día ya no.
ahora tenemos equipos 4x4, la verdad es que bastante ventajosos también desde el punto de vista de ahorro de combustible. Y en lo que deberíamos fijarnos, como lo dije en términos generales, es en que el tractor se pague. El tractor se pague. Nosotros debemos saber para qué lo vamos a ocupar. No es llegar y comprar un tractor. Si nosotros vamos solamente a plantar papas, probablemente no se justifique comprar un tremendo tractor porque el tractor va a estar tirado en gran parte del año. Por lo tanto, vamos a considerar que el tractor, darle otra utilidad. Vamos a considerar hacer prestación de servicios, vamos a considerar plantar o sembrar una empastada, o tenemos que darle mayor utilidad. Esa es la forma en que el tractor se pague. Y también, por supuesto, va a depender de los equipos que vayamos a tener, a adquirir, qué tractor debemos usar. Eso está por catálogo, qué cantidad de potencia necesitamos, el peso del tractor es muy importante, sobre todo para los equipos de tiro. Y bueno, yo creo que eso principalmente, potencia requerida y bueno, la capacidad económica que tengamos. Tenemos acá una última pregunta de Hilda González. Si las variedades de papa o las raíces de la planta tienen efecto en la fertilización del fósforo, ¿sí hay variedades que responden mejor a la fertilización de fósforos? Con respecto a la fertilización del fósforo, no creo que hayan diferencias significativas, no lo he visto en literatura al menos, no he visto diferencias significativas entre variedades respecto a la fertilización de fósforo, sí a la de potasio, como lo presentó Saldaña en 2016. Perfecto. Creo que no hay más preguntas. Me queda solamente agradecer la asistencia a esta charla, agradecerte a ti también, Nicolás, por la charla que entregaste. Adriana subió en el chat el boletín que nosotros sacamos el año antepasado sobre el trabajo de las papas que realizamos en el programa Papa 1. Está el link también de todos los informativos que hemos realizado en el desarrollo de estos proyectos. Y solamente quiero dejar los invitados para la charla que se realizará el próximo martes de nuestra investigadora Camila Sandoval. Ella va a hablar de mejoramiento genético ovino en Magallanes. Así es que muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Gracias. Chao.